Estados Unidos ha moldeado el mundo que te rodea. Posiblemente protegió a tu país en algún momento de la historia. O lo atacó. Y también ha influido en las reglas del orden mundial por las que todos nos regimos. Ahora Donald Trump está rompiendo ese molde. En Irán, Venezuela, Groenlandia, Ucrania y más allá. ¿Estamos ante un enorme caos o hay una estrategia detrás de todo esto? We'll be hitting them very hard where it hurts. We are going to run the country. We are going to do something on Greenland, whether they like it or not. El mundo se rompe la cabeza intentando darle sentido a todo esto. A world without rules. 当前国际形势变乱交织。 The new world order. Un orden mundial no aparece de la nada. Surge tras grandes rupturas como la Segunda Guerra Mundial. Cuando Estados Unidos se alzó como superpotencia, creó un sistema de nuevas reglas para prevenir otro conflicto mundial. Las fronteras debían respetarse. Se fomentó el libre comercio y se crearon instituciones internacionales para supervisarlo todo. Más tarde se empezó a hablar del orden basado en reglas. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética desafió el poder estadounidense, militar e ideológicamente. Cuando la Unión Soviética colapsó, Estados Unidos pasó de ser una superpotencia a convertirse en la potencia hegemónica, el actor más poderoso del Nuevo Mundo. A world where the rule of law supplants the rule of the jungle, a world in which nations recognize the shared responsibility for freedom and justice, a world where the strong respect the rights of the weak. Por supuesto, Estados Unidos eran los buenos. And the world's greatest democracy will lead a whole world of democracies, shaping a balance of power that favors freedom. To assure the rule of law and the rights of man. A menudo solo se trataba de palabras vacías, porque Estados Unidos ignoraba el derecho internacional cuando le convenía, como cuando invadió Irak. Allí detuvo sospechosos sin cargos ni juicio. ¿Realmente existió un orden basado en reglas? Most of what people mean when they say rules-based international order is actually just this period of US sort of dominance since the end of the Cold War. Emma Ashford es analista de la gran estrategia estadounidense. American hegemony was in many ways much more liberal than what came before it, right? Open free trade, some norms around things like protection of civilians and human rights and democracy. The fundamental point to make here is that it was US power that enabled this period. Hasta que llegó Donald Trump, exigiendo territorio ajeno, imponiendo aranceles y retirando a Estados Unidos de organizaciones internacionales. What is withdrawing from the World Health Organization? Ooh, that's a big one. Is there anything that could stop you if you wanted to? Yeah, there's one thing, my own morality, my own mind. That's the only thing that can stop, and that's good. I don't need international law. I think President Trump is destroying the order that made the United States and its allies safe and prosperous. Ella es Corey Shake, trabajó en el Consejo de Seguridad Nacional durante la presidencia de George W. Bush. No dominant power in history has had as much voluntary cooperation as the United States has gotten since 1945. And we get that voluntary cooperation because we don't behave in the way Donald Trump is behaving. Muchos en su administración comparten esa hostilidad hacia el sistema internacional. The post-war global order is not just obsolete, it is now a weapon
being used against us. We live in a world, in the real world, Jake, that is governed by strength, that is governed by force, that is governed by power. America first, peace through strength, brought to you by the War Department. ¿Qué alimenta estas percepciones? I think that the rules-based order, such as it was destroyed over the last 15 years by Xi Jinping and Vladimir Putin. Alexander Gray trabajó en el Consejo de Seguridad Nacional durante el primer mandato de Donald Trump. It's become counterproductive to us to still operate as if the world is in the 1990s when it's not. And candidly, we're now reverting back to something that looks much more like earlier periods in world history. And I think the Trump administration is just trying to adapt to that. Washington está demostrando su poder en el hemisferio occidental, como vimos en Venezuela. Cuando fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro después de haber intensificado durante meses la actividad militar en el Caribe. Trump quiere dominar esa parte del mundo, lo explica en la Estrategia de Seguridad Nacional. Este es un documento que todo presidente estadounidense elabora sobre sus objetivos estratégicos. Para Trump, todo es America First, Estados Unidos primero. Trump se apoya en la doctrina Monroe, formulada hace 200 años por el presidente estadounidense James Monroe. Era un mensaje a las potencias europeas: nosotros mandamos aquí, no nos molesten. Estados Unidos afirma que hoy ve amenazas similares por parte de China y Rusia. We have spent 25 years ignoring the hemisphere largely, and China and Russia have gained significant strategic, economic, and I would even argue dual-use or military leverage in the hemisphere. That is an area of special concern for us, and so we have to have a more proactive, I would argue, approach to addressing those threats. I genuinely don't understand the Trump administration's obsession with bullying our neighbors in the Western Hemisphere. It seems to me incredibly self-defeating. We don't have major security challenges in the Western Hemisphere. The U.S. won the geopolitical lottery. Y ahora Trump quiere sacar provecho, desde el petróleo venezolano hasta las tierras raras de Groenlandia. Una apropiación de recursos valiosos. Así que Trump puso el hemisferio occidental en boca de todos. Y al mismo tiempo mantiene activa la maquinaria de guerra de Estados Unidos. Así lo demuestra su reciente ataque a Irán. Y varios otros durante su primer año de mandato. He's perfectly happy to use military force to achieve his goals. There's been this debate, I think common misconception in Washington and elsewhere, that Donald Trump is an isolationist, that he is wanting to pull the US back from the world. And that is just not accurate. Se trata de cómo Trump se relaciona con el mundo. You don't have the cards right now. En primer lugar, con los amigos de Estados Unidos, You're gambling with World War III. incluidos los aliados de la OTAN. We've never needed them. They'll say they sent some troops to Afghanistan or this or that. And they did. They stayed a little back, a little off the front lines. Y los amigos de Estados Unidos lo están tomando mal. I consider President Trump's remarks to be insulting and frankly appalling. And Canada never, ever will be part of America. Les États-Unis se détournent progressivement de certains de ses alliés. Pero ¿qué tiene todo esto que ver con la estrategia estadounidense? I think the big shift that we're seeing in US foreign policy is the result of this realization that the world is changing, that the US is no longer, so far out ahead of every other country in the world that we can't necessarily do everything anymore, and so we need to focus. Este enfoque involucra la presencia militar internacional. Estos son países que Estados Unidos designa oficialmente como aliados principales, y muchos de ellos albergan bases e instalaciones militares estadounidenses. Según el Congreso de Estados Unidos, hay alrededor de 120 en todo el mundo. Expertos independientes cuentan hasta 750. Aquí mostramos algunas. No existe una lista pública completa. Ningún otro país tiene algo parecido. Hay bases en algunos de los lugares más remotos y diversos que se puedan imaginar.
Esta vasta y controvertida red permite a Estados Unidos desplegar fuerzas rápidamente, casi en cualquier lugar. Además están sus portaaviones, que son como bases flotantes. Estratégicamente, esta presencia busca inicialmente atender a 3 objetivos principales: vigilar y disuadir a Rusia en Europa, a China en Asia y a Irán en Oriente Medio. Justo aquí se abrió un nuevo capítulo. Ya mencionamos el ataque coordinado de Estados Unidos e Israel del sábado 28 de febrero. En él murieron funcionarios iraníes de alto rango. Entre ellos, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei. La abrupta operación militar ocurrió justo en medio de una nueva fase de diálogo entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní. Un día antes, Donald Trump había dicho no estar contento con el avance de las negociaciones. El presidente estadounidense había lanzado la primera amenaza ya en enero, cuando Irán reprimió fuertemente las protestas antigubernamentales que estallaron en diciembre. Y para ello, movilizó uno de sus mayores buques, este portaaviones, el USS Abraham Lincoln. Tardó 10 días en ir del Mar de China Meridional al Golfo Pérsico, lo que plantea la siguiente pregunta: ¿puede Estados Unidos estar preparado para la guerra en 3 regiones al mismo tiempo? So that's strategic overextension in practice. It's the notion that we try to do so much around the world that we don't actually have the military assets we need to do it. And unless we want to spend a lot more, build up a much larger military, we need to find a way to dial down what we're trying to do. Esto nos lleva de nuevo a los aliados de Estados Unidos. Para Washington tiene sentido que Europa se ocupe de Rusia. Russia is not a medium-term threat, and it's not a long-term threat to the United States. To me, that is a local European problem that can be provided for with some U.S. support. Desde los primeros años de la OTAN, muchos presidentes estadounidenses querían que los aliados europeos gastaran más en defensa. Ahora Trump es una de las razones por la que ya lo están haciendo, porque está poniendo en cuestión la alianza misma. Por primera vez en décadas, los europeos se preguntan abiertamente si Estados Unidos acudiría en su ayuda en caso de crisis. I think our NATO allies are completely justified in their worry, and it grieves me so much that my government is doing so much damage to that transatlantic link. I think his determination is that Europe needs the United States more than the United States needs Europe. Y en Oriente Medio, los fracasos de las guerras de Irak y Afganistán han hecho que muchos estadounidenses se mostraran escépticos ante las intervenciones extranjeras. Every president since Obama has tried to pull back from the Middle East and then sort of got pulled back in by some crisis. Pero el último enfrentamiento de Trump con Irán demuestra que abandonar la región por completo no es tan sencillo. Por eso Trump está adoptando algunos objetivos estratégicos de Estados Unidos de larga data. La diferencia es que Trump no necesariamente apoya a los aliados cuando cree que Estados Unidos no tiene nada que ganar. Alliances are America's superpower. They magnify our own strength, and they are the basis of our security and our prosperity. The Trump administration doesn't understand that. They're doing material damage to it. I think alliances are not, they're not human beings. They're neither good nor bad. Alliances serve a purpose or they don't. I think the president's simply changing the expectations about what does a good ally mean. Y también está cambiando otras expectativas. You want me to say really terrible things about Putin and then say, "Hi, Vladimir, how are we doing on the deal?" That doesn't work that way. Donald Trump está interactuando con los enemigos de Estados Unidos. One of the bigger shifts this administration has made, and the one that I think is actually very, very good for US statecraft, is their willingness to talk to anybody. We've gotten this habit of refusing to talk to bad actors around the world, because that would be seen as something bad, right? If we actually talk to Russia about what's happening in Ukraine, that's seen as giving something to the Russians. But that's not how great powers actually achieve their interests. Es la diplomacia de las grandes potencias. Pero ¿qué pasa con los intereses de los países más pequeños, los que realmente se ven perjudicados por estos acuerdos? I certainly think Russia has been emboldened
by the radical shift in Trump's attitudes about Russia's invasion of Ukraine. I mean, he's basically taking the Russian position against a free and democratic society fighting desperately for its sovereignty and its survival. Y aunque Estados Unidos se embarcó en una operación militar de consecuencias impredecibles en Irán, China sigue siendo una prioridad para Estados Unidos. Es el único país que crece tan rápido como para ser considerado una amenaza para el dominio mundial estadounidense. Trump fue el primer presidente en llamar a China un competidor estratégico durante su primer mandato. Estados Unidos ha estado expandiendo su presencia militar en el Indo-Pacífico para disuadir a China. Por ejemplo, en la llamada primera cadena de islas de bases estadounidenses alrededor de Taiwán y el mar de China Meridional. Desde entonces, Trump ha dejado de lado el lenguaje duro y se dedica principalmente a hablar de economía con Pekín. But he's a very tough negotiator. Hay dos maneras de ver este enfoque frente a los enemigos de Estados Unidos. La primera sostiene que Trump podría estar dispuesto a aceptar que China y Rusia mantengan sus esferas de influencia, donde pueden hacer lo que quieran. Muy similar a lo que desea para sí mismo en el hemisferio occidental. La segunda sostiene que Trump aún quiere mantener a Pekín bajo control y que es necesario leer entre líneas sus estrategias de seguridad nacional. It is the policy of the United States to prevent any one power from gaining hegemony in regional hegemony. Clearly, that is aimed at China, and the desire to keep a free and open Indo-Pacific, obviously directed at China. So, if you take the document in its totality, it is very much a document about U.S. priorities for dealing with a world in which China remains our paramount security threat. De hecho, Estados Unidos continúa expandiendo discretamente su presencia militar en el Indo-Pacífico. Hay planes en marcha para estacionar submarinos estadounidenses en esta base naval en la costa oeste de Australia. Trump afirma que seguirá disuadiendo a China en el Indo-Pacífico, a pesar de estar buscando su propia esfera de influencia más cerca de casa. The US feels that it has primacy in Latin America and has done since the Monroe Doctrine. That's not the same thing as giving other states a sphere of influence. They're not, giving away the world, but they are focusing much more on what they see as our own sphere of influence. It's hypocritical, but that's great power politics. Así que bajo todo este caos, parece haber una estrategia. Donald Trump quiere controlar el hemisferio occidental, retirarse de Europa y contener a China en el Indo-Pacífico. Y para lograrlo, está dispuesto a sacudir el viejo orden mundial, romper alianzas y burlarse del derecho internacional. I don't need international law. En Irán, sin embargo, sus objetivos no están del todo claros. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This is not a so-called regime change war, but the regime sure did change. Podríamos terminar aquí, pero la historia continúa. Algunos aliados de Estados Unidos se lamen las heridas e intentan encontrar un nuevo rumbo, mientras se enfrentan a su propia hipocresía. Las potencias intermedias ahora se están cubriendo las espaldas y están acercándose a otros actores. Everybody agrees unipolarity is ending, but they don't necessarily agree on what's coming next. I tend to think that we're looking at some kind of multipolar system, which is to say the US and China as very powerful states, but others as important. El orden mundial se está fragmentando. Estados Unidos ya no es el único que manda. Se está alejando de las reglas y valores que antes decía defender. Y está redoblando su apuesta por el poder militar. Y el mundo en el que vivimos está a punto de volverse mucho más impredecible.